Buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más nos encontramos en esta transmisión pidiéndole a Dios su dirección, pidiéndole al Señor que nos guarde, que nos guíe, que nos dirija en todo lo que el día de hoy vamos a hacer. Creemos que estamos en las manos de Dios en esos tiempos en los que estamos viviendo. Hemos visto la mano poderosa de Dios, pero también sabemos que hay personas que necesitan que estemos orando por cada una de ellas, ¿verdad? Es un privilegio muy hermoso el poder glorificar el nombre del Señor y el poder compartir la palabra del Señor. Repito, para mí es un privilegio que Dios nos da, una responsabilidad. Y pues lo hacemos con mucho gusto y esperamos que Dios siempre bendiga sus corazones y sus vidas. A cada uno de ustedes que ya se está conectando, esperamos que todos puedan hacerlo y que todos podamos recibir la palabra del Señor. Hay mucha necesidad hoy por la cual tenemos que seguir orando y clamando. Cada vez pues hay más personas que están siendo infectadas con este virus y pues tengo una lista bastante grande el día de hoy que quiero compartir con ustedes. Pero también les pido que hoy más que nunca creo que el mundo necesita la misericordia de Dios, el favor de Dios. Hay muchas personas que están pasando situaciones bastante difíciles, ¿verdad? Y pues es muy triste cuando uno oye noticias de personas que han perdido la vida por este coronavirus y que no se puede hacer absolutamente nada. Entonces tenemos que orar por ellos y yo sé que hay hermanos que están trabajando, que siguen laborando y tenemos que pues, orar por ellos y pedirle a Dios que Él se manifieste y que les ayude de una manera muy especial. Y sobre todo, pues también nosotros debemos de cuidarnos, ¿verdad? Y de estar obedeciendo a las leyes. Porque entre menos nosotros nos juntemos con personas, ¿verdad? Andemos, como yo le dije el día de ayer, no salgamos a visitar a nadie, a la familia, aunque yo sé que es difícil, pero va a haber menos contaminación. A veces nos gana, ¿verdad?, los sentimientos de estar con alguien y poder hablarle, pero en ese momentito pueden ocurrir muchas cosas. Entonces le pido por favor que usemos la sabiduría. Pues ya como le digo, aquí tengo una lista de hermanos de personas, de familiares, de hermanos que ya están infectados con el virus y lamentablemente es triste porque yo sé que con el tiempo pues la lista tal vez se va a ir aumentando. Yo quisiera que la lista fuera disminuyendo, pero comenzamos con 2 personas, 4 personas y ahora ya tenemos un promedio tal vez de unas 15 personas que están infectadas, ¿verdad? Que conocemos que son familiares de nuestros hermanos o incluso algunos hermanos de la iglesia. Entonces sí debemos de estar orando y de estar pidiéndole a Dios que nos guarde, que nos cubra. No vivir bajo temor, bajo miedo, pero sí pidiéndole a Dios que tenga misericordia, que Él perdone nuestros errores, nuestros pecados, que Él perdone a aquellas personas que son muy imprudentes también, ¿verdad? Y que pues las guarde de una manera u otra. Entonces quisiera que hoy oráramos por eso, pero siempre quiero agradecerle, ¿verdad?, a Brendita, a Miguel, que hoy estuvieron a las 6 de la tarde ahí conectados con Koinonía, ministrando a los niños, ¿verdad? Siempre con esa energía, con ese amor, ministrando a nuestros niños de la iglesia. Qué importante es que los niños estén escuchando a sus maestros, escuchando la palabra de Dios, cantándole al Señor, no olvidando esos principios, mis amados hermanos, porque la verdad que, como le vuelvo a repetir, yo creo que todos estamos en el mismo sentir, ¿verdad? De la falta del abrazo, de la falta de la comunicación con las personas en un sentido personal, en vivo, ¿verdad? Es tan importante. Y yo me he puesto a pensar que hasta cierto punto es una estrategia del enemigo, ¿verdad? De tratar de quitar el sentimiento de abrazo, de cariño, que las familias en el mundo pues nos dábamos, ¿verdad?, cuando no estaba este virus, pero ahora como que todo se ha hecho más difícil. Entonces, y cómo va a seguir más adelante, yo creo que es una estrategia del diablo mala de querernos quitar hasta un abrazo de un familiar, un beso, un sentimiento, hermano, de amor, ¿verdad? Pero yo espero que en el nombre del Señor, hermano, no nos vaya a pasar
a nosotros dejar de amarnos, porque recuérdese la escritura que dice en Mateo, por la maldad que va a haber, por la iniquidad y la maldad que va a haber, el amor de muchos se va a enfriar. Y entonces esos versos como que van fuerte a nuestra mente, ¿verdad? Porque la maldad, hay mucha maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces espero yo que cuando salgamos de aquí, no sé si vamos a podernos abrazar, darnos la mano, porque todavía pues yo creo que se va a estar trabajando con el virus hasta destruirlo. Entonces, y son momentos de verdad que uno necesita realmente un abrazo de alguien, de bendecirlo. Y pues estemos orando por los hermanos que están solos, que viven solos, ¿verdad? Yo les pido que estemos comunicándonos con ellos, porque sé que pues imagínense, solitos no pueden tal vez abrazar a alguien, al menos que tengan una mascotita por ahí con la cual puedan por lo menos, ¿verdad? Sentirse que hay alguien a la par de uno. Así que por favor les voy a pedir que estemos orando y que hoy más que nunca, ¿verdad? Nuestro amor no se apague para con Dios ni para con los hermanos. Agradecer también a nuestro hermano David, ¿verdad? Que estuvo también en la alabanza, en la adoración ahí con Jessica. Dios los bendiga también de una manera u otra. Yo sé que Dios está usándolos, ¿verdad? Y están aprendiendo nuevos sistemas ahí. Que Dios los dé la sabiduría, que Dios los ayude también para llevar esta alabanza y la adoración. También agradecer a todos los que están trabajando, hermano. Hay hermanos que siguen trabajando, gracias, en el sentido de llevándole comida a hermanos, ayudándoles, y eso pues se debe de agradecer de todo corazón. Entonces voy por el tiempo que nos avanza, voy a nombrar a todas las personas que están pues de una manera u otra contagiadas, y voy a hacer una pausa para aquellas que no están contagiadas, que es otra necesidad por la que vamos a orar. Así que vamos a estar seguimos orando por Andrés Puebla, por nuestra hermana Carmen Arizmendi, por nuestro hermano Eddie, por Felipe Uriostegui, por Rosy Colón, por el doctor Julio y su esposa, por Risa Salgado, por Ramón. Ya me enteré que no era Ramón Peralta, es otro Ramón que la hermana Carmen nos dijo. Seguimos orando por él. Por nuestra hermana Jackie también, por Victorino Trujillo, por la familia Ávila también, que están pasando momentos difíciles con el coronavirus, por Miguel Súa, por Carmela Flores también, por Rosa y Beliz Reyes, y hoy me vino estas dos peticiones también, que nos piden oración por el padre de nuestra hermana Ana Concuá. Él se llama Arnoldo Campos, está en una situación crítica también con el coronavirus, así que vamos a estar orando también por él. Y quiero que oremos también por la hermana y el cuñado de nuestra hermana Saraí. Ellos no tienen el virus, pero ellos estaban esperando un bebé y pues lo perdieron, no pudo el bebé vivir, y este es el segundo baby que pierden. Entonces hay un dolor bastante fuerte en el corazón de Elma y de Ángel. Así que vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que Él se glorifique en estas necesidades. Y también, por último, aquí tengo que oremos por Aquileo Adiña, para que el Señor pues esté obrando en los corazones, en las vidas, sanándolos, y que realmente tengan fe, porque si tenemos fe, Dios nos puede sacar de todo esto. Por eso es que es importante que nuestra fe esté fuerte, y como dice la palabra del Señor, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así que por favor oremos. Nos piden aquí por Jefferson Paulino también. Es un joven que se ha sentido mal. Ahorita lo estoy leyendo acá. Vamos a orar también por esa persona. Y usted puede escribir también ahí, deje hermano en los comentarios. También por favor deje sus peticiones, y agradezco a los hermanos que les contestan, ¿verdad? Les contestan a los hermanos: sí, hermano, estamos orando. Yo después de que veo la transmisión me pongo también a contestar y a hablar, a contestar a los hermanos, más que todo a decirles cómo que seguimos orando, y que un saludo siempre, ¿vale?, de fortaleza.
Pero siempre, si usted ve que un hermano escribe algo ahí, contéstele, hermano. Y si es una persona nueva que por primera vez está metiendo a la página, salúdele, da la bienvenida también. Así a todos, bienvenidos a los que nos están viendo el día de hoy, que no son nuevos, entrar a la página, bienvenidos también, ¿verdad? Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros, y a todos los hermanos que son fieles nos sintonizan, pues también que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Pedimos también ayuda para aquellos hermanos que quieran ayudar a nuestra hermana Coreira Ruiz, porque ella se está moviendo de casa en este tiempo y necesita hermanos que puedan ayudarle. Si habrá algunos hermanos, comunicarse con mi hermana Coreira Ruiz, por favor, porque ella necesita moverse de casa, de apartamento. Ella ya tiene un truck que va rentado para la mudanza, pero por favor comuníquese con ella. Creo que también mi hermano Rolando está por ahí trabajando en eso, y les ruego por favor que si usted puede ayudarle, ¿verdad?, para poder ella pasar sus casas a ese otro apartamento. Muy bien, hermanos, son bastantes las peticiones, si se dio cuenta, las que tenemos, y hay otras personas que también están infectadas, que estamos orando, estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que se quieren estar anónimos, y vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón de que Él haga su obra, que Él, hermano, sane, pero que sobre todo, que en este tiempo Él sane nuestra alma, sane nuestra vida, que el Señor haga cambios. Yo sé que hay personas que se están metiendo con Dios. He hablado con personas que me dicen, se están metiendo con el Señor, están buscando al Señor, están en ayuno, están en oración, están leyendo la palabra, y eso es lo que les alimenta su vida, ¿verdad? Estemos ocupados en las cosas del Señor. Vamos a orar también por los presidentes, seguimos orando por los enfermeros. Una noticia triste que yo creo que usted también la oyó, es de esta doctora, ¿verdad?, de que se quitó la vida por el hecho de que pues vio tantos personas que están muriendo del coronavirus y que no se puede hacer nada. Entonces, imagínense, hermano, se quitó la vida de la desesperación que tenía, que no podía hacer nada. Es triste, esas son cosas del enemigo, hermano. Ya ponerle a alguien que se muera por eso, ya es el enemigo atacando fuertemente la mente de alguien. Hay que estar bien preparado, ¿verdad? Por eso necesitamos orar por los doctores, por los enfermeros, porque ellos miran tantas cosas y no pueden hacer más. La ciencia ya se acabó, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle al Señor que les dé fortaleza a los presidentes, a los del gobierno también, que Él tiene a su alrededor para que sean buenas ayudas, a los gobernadores estatales, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor les ayude, a todos los presidentes de nuestros países, hermano. Esto tenemos que seguir clamando y pidiéndole a Dios su fortaleza. Ayúdeme a orar, por favor. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, estamos agradecidos en esta noche, Señor, primeramente porque tú nos has dado la salvación, porque tú, Señor, nos has rescatado del pecado, y gracias, Señor, por mantenernos con todo lo que necesitamos. Pero en este momento, Señor, venimos primeramente a pedirte que nos limpie de todos nuestros pecados. Señor, necesitamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, por favor, el poder de tu palabra que vaya transformando, Señor, nuestro ser. Y luego te pedimos, Señor, también por todas aquellas personas que necesitan sanidad en sus cuerpos, que están padeciendo de este virus. Hemos nombrado una cantidad bastante grande, Señor, y realmente solo en tus manos están ellos, y pedimos, Padre, por cada uno de ellos, sobre todo que tú estés ahí, que ellos sepan que tú estás ahí con ellos, que tu presencia, que tu amor, que tu misericordia está con ellos, Señor, y que puedan ellos pelear, Señor, con tu ayuda este virus, y que en medio de todo esto ellos te busquen y le encuentren un propósito del por qué están así. Por favor, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, dales la ayuda que necesitan. Señor, te pido por todos los presidentes, te pido por los gobernadores, por alcaldes, Señor, por los hombres que están en autoridad, que tienen que ayudar, Señor, a sus países, a todos los presidentes, por favor, Dios de la gloria, con sus gobiernos, para que ayuden a sus países a salir adelante. Señor, por favor, pero a ti te pedimos que tú sigas obrando tu perfecta voluntad, porque tu voluntad se va a cumplir, tu palabra se está cumpliendo, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de aquellos que no te han recibido como Señor y Salvador, que necesitan, Señor,
ser salvos. Tú estás dando oportunidad, estás llegando a esos hospitales, estás llegando a esas casas, estás hablando de muchas maneras, por muchos medios a las personas para que entiendan, Señor, que lo que estamos viviendo son los tiempos, Señor, principio de dolores, donde se está manifestando, Señor, ya lo que el anticristo va a venir a hacer, pero también, Señor, nosotros como tus hijos estamos esperando tu regreso por nosotros, Padre. Oh Dios, y eso nos da esperanza, eso nos da alegría, eso nos da gozo de saber, Señor, que ya pronto tú vendrás por tu amada iglesia. Oh Dios, por favor, te ruego por todos nuestros hermanos de la iglesia, por aquellos que no he podido contactar, por aquellos que no han podido contestar el teléfono o no sabemos dónde están. Te pedimos que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los cubras también, donde quiera que se encuentren. Te pido por mis hermanos que están trabajando para que tú los cubras, los protejas, Señor. Por favor, dales, Señor, sabiduría siempre para, Señor, estar preparados en todo momento. Guarda, Señor, su salida y su entrada, por favor, Dios de la gloria. Oh, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Dios amado. Padre Santo, gracias, porque yo sé, Señor, que tú estás con nosotros. Tu mano de poder no nos ha dejado. Gracias, Señor. Y una vez más rogamos por todos los que están necesitados de sanidad. Obra y fortalece y da fe a los familiares para que clamen, para que oren, para que crean, Señor, que tú tienes el poder para sanar a su familia. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Dios de la gloria, por aquellos que pidieron por Ángel. Te pido, Señor, que ha perdido a su bebecito, y a Elma, Padre, que les traigas, Padre Santo, fortaleza, le traigas paz, Señor, y que puedan entender, Señor, que todo está en tus manos. Ruego, Dios mío, porque es difícil perder un bebé. Te lo ruego con todo mi corazón. Llega, Señor, hasta donde ellos estén. Llega a las necesidades de mis hermanos, Señor, porque no solo, Señor, hay necesidad de enfermedad, hay otras necesidades también, Señor, que pido por ellas, Señor, en el nombre de Jesús, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya armonía en los hogares, que tú reines en los hogares, por favor, Padre, que tú suplas necesidades. Padre, en el nombre de Jesús te lo suplico, Padre, cualquier necesidad, Señor, que tengan mis hermanos, por favor, oramos para que tú, Señor, llegues y hagas tu obra sobre cada uno de ellos. Padre, por favor, y que nosotros llevemos tu palabra. Te pido, Señor, por todos los pastores, por todos los ministros, por todos los siervos tuyos en todo el mundo y siervas que están llevando la palabra. Señor, esa palabra de poder, esa palabra viva. Por favor, en el nombre de Jesús te pedimos que te seas glorificado a través de esa palabra que ellos comparten. Que vengan muchas almas, que sean salvos, que los que se han apartado de tus caminos regresen. Por favor, Señor, que hagamos la obra de evangelista también, Señor. Por favor, y ayúdanos a llevar esa palabra que edifique a tu pueblo, que edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pues bueno, mis hermanos, aquí buscando en la palabra del Señor, encontramos un tema para poder traerlo el día de hoy. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 1 de San Juan. San Juan, capítulo 1, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, vamos a estar leyendo la Escritura. Vamos a estar hablando de lo glorioso y lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo, que es al que nosotros tenemos que adorar y servirle, porque Él es el Dios verdadero, el Dios que dejó su gloria, Dios que dejó todo en el cielo por venir, tomar cuerpo y morir en una cruz por nuestros pecados. Tenemos que entender ese sacrificio perfecto que Él hizo y que Él sigue salvando almas. Lo que Dios hizo es realmente muy, muy, muy bueno para la humanidad, y Dios ama a la humanidad, Dios ama a este mundo. Por eso dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que a través del Hijo las personas se puedan salvar. Es a través del Hijo, es a través del Hijo que vamos a pedir, y vamos a estar estudiando referente a eso. San Juan capítulo 1 y verso 1, cuando usted lo tenga, dice amén, gloria a Dios, bendito el Señor, hermanos, aleluya. Dice así la palabra de Dios: en el principio existía el Verbo,
y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hoy tenemos que entender, hermano, que tenemos un Dios, un solo mediador, un Padre de todos, un Dios que es real, un Dios que existe, aunque hay muchas personas que no creen, son ateos, no creen en la existencia de Dios. Pero a nosotros se nos ha dado el privilegio, hermanos, de que nosotros a través de la fe, sin ver, creemos en nuestro Dios Todopoderoso. Y ahora aquí San Juan el apóstol nos escribe esta carta para dejarnos un poquito que entendamos de lo que, no digo un poquito no porque Él sea pequeño Dios, sino que nosotros para que entendamos un poquito de lo grande que es Dios, porque grande es Dios de una manera en nuestra mente no puede caber realmente lo que Dios hizo y lo que Él es. Dice él que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo es la palabra. La palabra aquí en el principio, eso quiere decir en la eternidad pasada. En el principio, en la eternidad pasada. Entonces, verbo, el verbo es la palabra. El verbo significa el mensaje, la enseñanza, la plática. El verbo es eterno, pues el verbo es Dios. Entonces quiero que miremos Apocalipsis capítulo 1 y verso 8, donde dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, Dios nunca tuvo un principio ni va a tener un fin. Dios siempre ha existido. Él es, no tuvo principio ni fin. Él es eterno. Él nunca va a morir. Pero cuando habla aquí del verbo, aquí el verbo es el Hijo. Es el Hijo de Dios, porque el Hijo estaba con el Padre desde el principio. En el principio existía el verbo. Pero al mismo tiempo, ese verbo que es el Hijo, es Dios. Entonces, dice aquí que el alfa y la omega, ¿verdad? Para algunos hermanos que todavía son nuevos en el Evangelio, el alfa y la omega es una manera en que se denomina el nombre de Dios en el alfabeto griego, donde alfa es la primera letra y omega es la última letra. Que Dios se llame por esas dos letras recalca que antes de Dios no había ninguno y no habrá ninguno después de Él. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios es eterno. Entonces, repito, el verbo es la palabra. El verbo es divino, pero ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se puede usted imaginar, hermano, a nuestro Dios? Como le he hablado en otras ocasiones, Dios se ha querido la relación con el hombre siempre. Siempre el Señor, desde que nos hizo, ha querido esa relación con nosotros, pero Él es divino, Él es santo. Entonces, cuando vino a salvar la humanidad, tuvo que tomar un cuerpo, porque dice la palabra del Señor, porque así Él tuvo que también participar de un cuerpo de sangre, para que entonces todos nuestros pecados los llevara en ese cuerpo que le dieron, para que Él pudiera pagar el precio por nuestro rescate. El verbo es la palabra, el verbo es el Señor, es Dios, el verbo es el Hijo, es Jesús. Entonces habitó entre nosotros. En otros términos, Jesús es el verbo de Dios, quien representa a Dios ante nosotros los creyentes y a los creyentes ante Dios. O sea que el representante de nosotros aquí en la tierra es Dios, es Jesús, es el Señor, y nos representa delante de Dios. Ahora, la iglesia, hermano, estamos agradecidos porque Dios es nuestro Padre. Hechos capítulo 4 y verso 12, mire lo que dice la Escritura.
y en ningún otro hay salvación. Cuando hablamos de términos de quién puede salvar al hombre, hermano, hay muchas personas que dicen, no, todos los caminos llegan a Roma, como quien dice, cualquier religión te puede salvar, ¿verdad? Ese es un dicho bastante, ¿cómo le diré? No muy centrado, especialmente bíblicamente. No, mis amados hermanos, hay un solo camino que nos puede salvar. Y entonces cuando habla de la salvación, cuando hablamos de salvar nuestra alma, que es muy importante, no hay varios caminos, ni hay varios dioses con D pequeña. Nada nos puede salvar nuestra alma. Entonces Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Yo sé que a muchos probablemente cuando no eran creyentes les decían las formas de cómo se podían salvar, que tenían que hacer esta obra, que tenían que hacer esto, que tenían que pagar estas indulgencias, que tenían que hacer el otro para poder salvar su alma, etcétera, hermano, y que nos enseñaban este camino y que teníamos que hacer lo otro. No, mis amados hermanos, aquí la Escritura dice que hay un solo Dios y también un solo mediador. Eso está en 1 Timoteo 2:5. Pero hablando de la salvación, es para podernos salvar, para poder salvarse el hombre, solamente encuentra la salvación en el que murió por él. Y el que murió por él fue el Señor Jesucristo, el Hijo, el Verbo, la palabra, el que vino a tomar cuerpo. Él es el único que puede salvar al hombre de sus pecados y llevarlo al cielo y darle vida eterna. El único que nos puede salvar de esta pandemia, lo que está, es el Señor Dios Todopoderoso. Y por eso a Él le pedimos. Cuando se refiere ahora en la oración a pedirle a Dios por alguna cosa, dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Cristo Jesús, hombre. No hay otra forma como nosotros podamos, hermano, llegar a Dios si no es a través del Hijo. Y el Hijo es el que, como el Hijo nos salvó, porque solo el Hijo salva, es el Hijo también el que aboga entre Dios y nosotros. Es el mediador. Cuando nosotros oramos al Señor, todo lo que nosotros le pedimos a Dios es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque fue Jesucristo el que nos salvó. Entonces Él es el que hace las paces entre el hombre y Dios, es el mediador, es el que vino a reconciliar al mundo con Dios. Nadie más, hermanos, nadie más, aunque, como les repito, nos enseñaron, tal vez, o a muchos de ustedes le enseñaron que podían pedirle a este santo, pedirle a esta imagen, pedirle acá y que les iba a contestar. La Biblia dice que esas son, hermanos, son ídolos solamente, que son hechos de madera, de bronce, de metal, de yeso, no sé de cuántos otros tipos de elementos se usan, pero dice la Biblia que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, porque son madera, y mucha gente ha puesto su confianza en ellos. Entonces Dios nos dice a nosotros que Él existía desde el principio. Él era el Verbo, Él vive, Él es real. Y entonces nos dice aquí que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Ha sido el propio hombre el que ha levantado sus ídolos y les ha servido. Los ídolos no tienen la culpa de eso. El que tiene la culpa es el que adora a los ídolos, porque los ídolos, dice el apóstol Pablo, no son nada. Entonces, hermano, aquel que adora a los ídolos es el culpable. Un ídolo no tiene nada que ver ahí, está muerto, no tiene, aunque usted le vea ojos, es como una foto, usted ve la foto, pero la foto no se mueve. En cambio, nuestro Dios, desde el principio existía el Verbo. Eso es algo precioso. Vamos a San Juan capítulo 1 y verso 14, mire lo que dice. Espero que esté conmigo, tenga su Biblia ahí. San Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne
el verbo, la divinidad se hizo carne. Imagínense, Dios mismo. El verbo se hizo carne, la palabra se tomó cuerpo, ¿verdad? Se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice, esto lo está narrando Juan el apóstol. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, pongámonos a pensar que nuestro Dios divino poderoso, que es Espíritu, se hizo un cuerpo. Le hizo un cuerpo al Hijo cuando vino a rescatar la humanidad. Eso es lo glorioso de nuestro Dios, que a Dios, cuando Él se decide a salvarnos, Él hace lo que tenga que hacer para, hermano, salvar a una vida, cambiar algo. Y entonces Hebreos capítulo 10 y verso 5 nos lo dice otra vez. Hebreos 10, 5. El apóstol Juan lo dice en San Juan 1:14, que el verbo se hizo carne. Y Hebreos 10:5 dice, por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. El cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo estaba preparado. El Padre le preparó un cuerpo, no como el cuerpo de nosotros, pero le preparó un cuerpo semejante al de nosotros probablemente. Entonces Él, hermano, entró y tomó un cuerpo, lo divino. Entonces lo divino se hizo, tomó humanidad. Por eso es que Jesús era divino y era humano, porque Él es Dios, tenía todas las características divinas, pero también tenía todo lo humano. Entonces ahí entra, hermano, el verbo, que es la palabra, que es Jesús, y tomó cuerpo. Y hermano, entonces ahora Él es un Dios de humanidad con divinidad. Qué tremendo. San Juan capítulo 1 y verso 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe, todo lo que nosotros vemos, hermano, la luna, las estrellas, el sol, el mundo, los planetas y cosas que todavía ni siquiera nos imaginamos que existen, ¿sabe quién las crió? Las crió el verbo, o sea, la palabra, o sea, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya existía desde antes, estaba con Él. Él existía. Entonces dice San Juan 1:3, todas las cosas, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? Del Hijo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces podemos entender aquí que cuando nosotros leemos el Génesis capítulo 1, que usted lo ha leído, todas las veces que encontramos la frase, y dijo Dios, hágase aquí, y dijo Dios, hágase esto, es el verbo el que lo estaba haciendo, porque era, y dijo Dios, y la palabra, cuando Dios decía, y dijo Dios, era el verbo, la palabra, era el Hijo, el que cuando el Padre hablaba era el Hijo, y decía, hágase la luz, y la luz fue hecha porque el Hijo hizo la luz. La palabra de Dios, creando Dios todas las cosas. Ahora vamos a meternos más a profundidad con unos versículos donde usted va a entender mejor que es el Hijo y por el Hijo existen todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 13 y 18. ¿Por qué? Porque esto no se pudo haber hecho, hermano, el mundo, las galaxias, las estrellas y todo lo que está hecho, hermano, no se pudo haber hecho de la nada, como dice mucha gente, no, ¿verdad? Pasó esto así de la nada y surgió, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos el problema con la evolución, que la evolución piensa que todo fue evolucionando y que ahora todo lo que es porque ha evolucionado. No, es que lo crió el Hijo, lo formó. No entienden esas cosas porque sus mentes, hermano, están entenebrecidas, están en las tinieblas. Pero a usted y a mí se nos ha dado el privilegio de entender estas cosas tan difíciles para ellos
y nosotros las aceptamos. ¿Por qué? Por la fe, porque creemos en Dios, en la existencia de Él. Entonces, mire lo que dice Colosenses 1:13. Porque Él, o sea, Él es Jesús. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él es Dios. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen de Dios invisible? Es el Hijo, es Jesús. Por eso el Señor le dijo a Felipe, creo que le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo traía la imagen. Tal vez, no quiero cometer este error, no creo que tal vez la imagen física, pero sí la imagen en el carácter del Señor, ¿verdad? De cómo era el Señor, en el carácter del Señor amoroso, ¿verdad? De cómo Él era humilde, cómo Él hablaba, cómo Él pensaba. Las características del Señor, todas las reflejó Jesús, pero le dieron un cuerpo. Imagínense, hermano, que Él anduvo en ese cuerpo. Dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, porque Dios es invisible. Pero ese Dios tomó ese cuerpo para que lo pudiéramos ver. Eso es lo glorioso de esto. El primogénito de toda creación. Él es el primogénito, el primerito. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Oh, hermano, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por eso es que Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y no hay autoridad y no hay dominio y no hay nada más grande que nuestro Dios poderoso. ¿Por qué? Porque todo lo crió Él. Él crió todos los ángeles, hermano, los planetas, todo lo que habla Apocalipsis, los arcángeles, los querubines, los 7 espíritus del Señor, hermano, todo lo que está ahí arriba fue creado por el Hijo. Y aquí también el Hijo creó todo. Hágase la luz, hágase esto, los animales y lo otro. Todo el capítulo 1 de Génesis es el verbo hablando el poder. Él es un Dios creativo, que Él hablaba y se hacían las cosas como Él decía. Entonces, todas esas cosas, tronos, dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece al Hijo. Verso 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Esto está bien tremendo acá. Porque aquí Pablo dice que el Hijo, Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Wow, todo lo hizo a perfección. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacia. Muy bien, entonces vamos a estudiar donde dice que Jesús es antes de todas las cosas. Porque Pablo lo dice, Él es antes de todas las cosas. Porque Él fue y existía y es el creador de las cosas. Entonces vámonos a San Juan capítulo 8 y verso 51. Porque aquí, hermano, hubo un conflicto con los judíos referente a unas preguntas que le hicieron al Señor Jesucristo. Y usted va a ver ahorita conmigo, ahorita vamos a entrar al tema de cómo el Señor se vino a presentar al mundo y a algunas personas, ¿verdad? Que tuvo relación muy cerca con ellos. Entonces, San Juan capítulo 8 y verso 51. ¿Sí quedó claro que nuestro Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin? Él existía, hermano, desde Él no tuvo principio, no tuvo fin, a Él nadie lo crió, Él es Dios y Él es el que crió todo a través del Hijo, a través de la palabra. Entonces el Hijo tiene todo el poder, Él es el Señor, Él es Dios. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Entonces San Juan capítulo 8 y verso 51 dice así esta historia: en verdad os digo, está hablando Jesús, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás muerte.
Wow. Todo aquel que guarda la palabra, el Señor dice, no verá jamás muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? O sea, ¿quién te estás creyendo que eres tú? Le decían a Jesús. Verso 54. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Mire, hermanos, los judíos interpretaron la expresión nunca veré o nunca verá muerte como refiriéndose a la muerte física. Pero el Señor no estaba diciendo que sus discípulos no iban a morir jamás. Él se refería a la segunda muerte, a la condenación eterna en el infierno junto con el diablo y sus ángeles. De eso estaba hablando el Señor. El Señor le estaba diciendo, ellos entendieron que Él estaba hablando de que que sus cuerpos nunca iban a morir, y por eso le están diciendo, pero si ha muerto fulano y sutano, ¿por qué tú dices que ellos que no van a morir? Porque ellos interpretaron mal lo que el Señor estaba diciendo. Jesús estaba diciendo que el que guardaba su palabra, o sea, el que creyera en Él, la segunda muerte no le iba a afectar para nada. Amén. Entonces, hermanos, los judíos sabían bien que Jesús no era samaritano, pero era uno de los peores insultos que ellos le podían dar, porque ellos le dijeron al Señor que Él era como un samaritano. Entonces, ya sabemos que los judíos y los samaritanos no se tratan en sí. Ellos tenían un conflicto y por eso ellos le decían al Señor, eres un samaritano. Esa era una ofensa, decirle al Señor que Él era un samaritano. Pero ellos, los samaritanos, no eran verdaderos judíos, puesto que la historia, hermano, nos cuenta que era una mezcla. Se habían mezclado con otras naciones y por lo tanto los judíos los consideraban a ellos como herejes y apóstatas. Entonces los judíos sabían que Jesús era judío, pero por ofenderlo le decían que era un samaritano. Ese era un insulto muy fuerte. Pero si esto fuera poco, también le acusaron de estar endemoniado. Imagínense, hermano. Mire, a nosotros como a Jesús, como cristianos, hay gente que nos trata mal, que nos insulta, que nos dice un montón de cosas, pero no se preocupe. Mire todo lo que le dijeron al Verbo. Mire todo lo que dijeron al Señor Jesucristo. Y nosotros a veces cuando nos dicen una cosita, andamos todos sentidos. Hermano, todo lo que a Jesús le hicieron fue tremendo. Era Dios y ellos no sabían a quién le estaban ellos diciendo samaritano y a quién le estaban diciendo que tenía demonios. En otra ocasión le dijeron, tú echas fuera a los espíritus por Belcebú, por el dios de las moscas, imagínense. Y entonces el Señor les tiene que aclarar que Él no está endemoniado, ¿verdad? Pero mira hasta dónde ellos llegaron, que hermano, le trataron lo acusaron hasta que estaba endemoniado. Esto significa, hermano, mucho más que estar loco. O sea, un endemoniado es peor que un loco. Entonces le estaban diciendo al Señor que era un loco. Querían decir que hablaba y actuaba bajo la influencia del diablo, que estaba poseído por un espíritu inmundo. Imagínense que esos eran insultos fuertes que le decían al Señor Jesús. Tú estás endemoniado porque estás hablando así, de esa manera. Estás loco. Entonces los hombres judíos de aquella época quisieron aprender
quisieron aprender a Jesús por los hombres judíos de aquella época quisieron aprender a Jesús por la respuesta que Él les dio, de dejarles saber que Él era mayor, ¿verdad?, que Abraham. Porque ellos le dijeron, ¿cómo dices tú que eres mayor que Abraham si no tienes 50 años? Ellos vieron, hermano, que ellos pensaban, le estaban hablando a Jesús, pero ¿cómo tú puedes decir que has visto a Abraham y que Abraham se alegró cuando vio tu día si no tienes ni 50 años? Ellos estaban comparando a Jesús o Abraham de edad, que era mayor en edad y de tiempo. Jesús no podía mentir. Jesús es el alfa y la omega, es el principio y el fin, como les dije. Él no podía mentir. Ahora bien, es importante que notemos las palabras exactas que Jesús utilizó para hacer esta declaración. Antes que Abraham fuese, dijo Jesús, yo soy. Como sabemos, hermano, este nombre, yo soy, es el mismo nombre con el que Dios se reveló a sí mismo a los judíos, o sea, a Moisés, en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés llegó a decirle al Señor, Señor, no sé quién eres, por favor, dime quién eres. Y entonces vemos aquí en Éxodo capítulo 3 y verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dice Moisés. ¿Qué les voy a decir si Dios me dice, ¿cómo tú nos vienes a decir que nos vas a libertar y que hay un Dios que nos va a rescatar? Y si me preguntan, ¿cómo se llama ese Dios? ¿Qué les voy a decir yo? Y entonces el verso 14 dice, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Oh, hermanos, aquí podemos ver que los judíos estaban totalmente ciegos espiritualmente, porque Jesús les dio la clave. Jesús les dio una señal para que ellos entendieran cuando les dijo, yo soy. Porque ellos le estaban preguntando, argumentándole al Señor, hermano, que por qué Él se creía mayor que Abraham y decía que Abraham se había regocijado cuando lo había visto. Estaban tan molestos. Entonces Él se quería revelar a ellos, les quería explicar porque Dios no podía mentir. Jesús, si les hubiera dicho, pues miren, yo no conozco a Abraham, no sé quién es Abraham, hubiera sido un mentiroso. Por eso le dice, yo no puedo mentir, porque Él es Dios. Pero les dio una clave, les dio, hermanos, una señal para que ellos entendieran quién era Él ¿y quién eres tú, pues? Entonces Él le dice, yo soy. Pero estaban tan ciegos ellos que no entendieron que esa palabra fue la misma palabra que el Señor le dijo a Moisés cuando se le reveló, diles que yo soy. Por eso, mire, hermano, San Juan capítulo 1 y verso 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lastimosamente, amados hermanos, hay muchas personas que están ciegos espiritualmente, que no pueden ver en Jesús la salvación, que no pueden ver en Jesús que es el único medio para llegar al Padre. No lo pueden ver. Hay gente que no cree en el Señor, que les puede perdonar sus pecados. Hay gente, hermano, que está viviendo en una inmundicia, en un pecado, en una iniquidad, pero no pueden, sus ojos están ciegos y no pueden ver que hay perdón en el Señor. Y que Dios se les ha querido revelar de muchas maneras. Solamente con ver, hermano, el cielo podemos pensar quién hizo el cielo, quién hizo las lunas, las estrellas, esta creación. Él nos da señales de que Él ha existido, de que Él es el gran yo soy, el todopoderoso. Pero aquel que está ciego espiritualmente no puede ver estas cosas. Bendito sea Dios que a usted y a mí el Señor nos quitó, hermano, ese velo que teníamos de oscuridad, y ahora sabemos que nuestro Dios es el verdadero Dios existente, vivo y poderoso. Pero entonces dice San Juan 1:11,
Y dice, a lo suyo vino. Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ahí entramos nosotros, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Aquí hay una cosa importante. A los que creen en su nombre, a los que realmente saben que existe Dios, que lo creen que existe Dios, que Él es el verbo, que Él hizo todas las cosas y que Él tiene el poder para salvar, que toda autoridad y todo poder se le ha dado a Él. Todo el que cree esas verdades, hermano, tendrá salvación en el Hijo. Dice que entonces vendrá a ser parte, hermano, de los hijos de Dios. Por eso usted y yo somos partes, porque hemos creído, hermano, porque el Señor de una manera u otra nos ha revelado estas cosas que no se las reveló a otros. Entonces es importante hoy lo que estamos viendo, porque el Padre se ha revelado siempre y da señales, pero hay gente que no quiere entender. Tal vez tú que me estás escuchando eres una de esas personas que años y años te han hablado del evangelio, de la verdad, de Jesús, la salvación, del perdón, pero no has querido. Entiende, Él es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, mire otra cosa interesante aquí. Vamos a San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Porque aquí vamos a ver otra cosa de la ceguera que tenía Israel. Y que hasta el día de hoy, hermano, el pueblo judío no quiere recibir a Jesús como su Mesías. Porque en los tiempos cuando el Señor vino, Israel estaba bajo cautiverio de Roma. Y ellos, hermano, se levantaron muchos judíos para querer salirse del dominio de Roma, pero Roma los aplastaba siempre. Entonces los judíos estaban pidiendo un rey que los fuera a libertar, alguien que los fuera a ayudar. Ellos esperaban a su rey, ellos esperaban al Mesías. Ellos sabían que venía un Mesías a libertar, a rescatarlos. Entonces veamos lo que dice aquí la palabra. Ellos tenían esa esperanza de su Mesías que los iba a venir a rescatar, hermano, y a libertar de la opresión en la que estaban viviendo. Entonces San Juan capítulo 12 y verso 12 dice así: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ellos lo pronunciaron, lo dijeron. Y mire qué más dice el verso 14. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos, dice, no entendieron esto al principio. Pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que él había hecho estas cosas. Repito, los discípulos, cuando Jesús entró en ese asnito, hermano, ellos no entendieron tampoco lo vieron como rey. Se quedaron observando y dijeron: no sé por qué Jesús está entrando en un asnito. Y la gente gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y ellos no entendieron porque todavía estaban como cegados. Y toda la gente que estaba ahí tampoco lo entendió. Y esta profecía, hermano, está en el libro de Zacarías capítulo 9 y verso 9. Y dice así: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Viene a ti a salvarte. Pero los judíos, como ellos pensaron de que Jesús iba a entrar en un gran caballo, iba a ser un gran rey, ¿va? Vestido con una ropa como rey, con una corona, y que él iba a decir: yo soy el rey de los judíos y que los vengo a libertar, y que iba a tomar espada, iba a haber una pelea y los iba a rescatar. Ellos esperaban un libertador de esa clase, y Jesús vino en un burrito, en una asnita, se sentó. Muchos dicen de que Jesús era de una estatura bastante
era alto, pues no era bajito, tenía una estatura bastante altita. Y entonces dicen que el asnito, como era chiquito, los pies de Jesús como que se arrastraban en el piso. Imagínense, hermano. Entonces suena como que era ridículo. Pero así vino nuestro Señor. Pero Israel no lo entendió. Israel esperaba que ese Jesús, que ese Mesías, el enviado del Padre, viniera en un caballo blanco y verdad, y que viniera con la espada a rescatarlos. No pudieron ver a Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey. Hasta le pusieron, hermano, dice la palabra, que le pusieron cuando él murió una plaquita que decía: Jesús, el Rey de los judíos. Y no lo recibieron. Y entonces quiere decir que ese verbo que se encarnó, hubo gente que no lo vio al Dios divino y al Dios humano. Entonces, hermano, esto es muy interesante porque eso nos habla a nosotros. Dios, tenemos que estar agradecidos, hermano, porque a nosotros se nos reveló y creemos. Pero el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, los judíos están esperando a este Mesías. Por eso ellos no creen de que Jesús es el Mesías y que Jesús vino. Ellos dicen que Jesús es un profeta. O fue un profeta, que fue un profeta muy bueno, que hizo muchas cosas buenas, pero no lo toman como su Mesías. Pero se olvidaron de este verso. Se les pasó porque tal vez Dios se los ocultó, porque tenía que venir el tiempo de los gentiles, de nosotros. Pero bueno, ese sería otro tema. Ahora, miremos algo más curioso. ¿Está conmigo, hermanos? Algo más tremendo acá. Vamos a ir a San Juan capítulo 4 y verso 11. Porque aquí una vez más el Señor se va a revelar que Él es Dios, que Él es el Dios Todopoderoso. Aquí, con estos judíos, Jesús les dijo: pero es que si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las cosas de Abraham. Y yo soy mayor que Abraham, les dijo. Pero ellos no entendieron que Él existía desde antes. Ellos dijeron: si tú no tienes 50 años, hermano, claro, Jesús no tenía 50 años, pero Él es el verbo, Él existía desde antes, pero ellos no entendían. Por eso Jesús le dijo: yo a Abraham lo vi, Él me vio y se gozó cuando vio lo que iba a hacer. ¡Wow! Pero ellos no entendieron el lenguaje que el Señor le estaba diciendo: yo existo desde antes, yo soy el alfa y la omega, que estoy ahora aquí, yo soy. Les dio la clave, pero no entendieron. Ahora, vamos a la historia de la mujer samaritana, muy interesante. Porque la mujer samaritana, hermano, los hombres judíos le dijeron al Señor que Él no era mayor que Abraham. Pero ahora mire, aquí hay algo tremendo, porque la mujer samaritana le dijo a Jesús que si Él era mayor que Jacob, quien les había dado el pozo para beber agua. Aquí hay otra pregunta. Entonces vamos a San Juan capítulo 4 y verso 11. Recuérdese, los judíos le dijeron: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Y ahora la mujer samaritana le dice: ¿eres tú mayor que Jacob? Wow. Vamos, San Juan 4:11. Ella dijo, todos sabemos esta historia, ¿verdad? Pero vamos a narrarla el día de hoy. Ella dijo, o sea, la mujer samaritana dijo, cuando Jesús le fue a pedir agua, porque Jesús llegó, se recuerda, y le dijo: dame de beber. El Señor tenía un encuentro con esa mujer. Ella dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿En dónde pues tienes agua, esa agua viva? Porque cuando Jesús le dice: dame de beber, la mujer le pone, recuerda, lo mismo que estos le dijeron: es que los samaritanos y los judíos no nos llevamos, le dijo ella. ¿Cómo tú me pides agua a mí, siendo yo samaritana? Entonces Jesús le contesta: si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que salta para vida eterna, le dijo Él. Entonces la mujer le dice: pero si tú no tienes ni cómo sacarla. Ella no estaba entendiendo los términos espirituales, ella lo estaba tomando todo terrenal. Pero no tienes, dice, algo con qué sacarla, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Verso 12. ¿Acaso, aquí ve el verso que le quería decir, mire, verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Si nos damos cuenta, hermanos, la mujer samaritana no le dijo a Jesús que si él era mayor de edad, como los judíos lo hicieron con él, que si era mayor de edad que Abraham. No, la mujer samaritana solo le dijo que si era mayor, sino que ella fue más allá. Ella le dijo: ¿eres tú mayor en poder, en autoridad que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿Te crees tú más poderoso? ¿Te crees tú con autoridad? Oiga lo que le dijo la mujer. La mujer no se fue nada más a la edad. Ella se fue más allá, más fuerte. ¿Tú te crees más poderoso que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Oh my gosh. Por eso Jesús le contestó: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Oh, refiriéndose Jesús aquí cuando le dijo vida eterna, refiriéndose como el verbo, la vida, porque dice que la vida estaba con el Padre, el verbo estaba ahí, la vida existió con el Padre. Entonces aquí Jesús le está diciendo: esa agua es temporal, pero yo te estoy ofreciendo vida eterna. La vida soy yo. Otra clave que la mujer no entendió. Entonces San Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces Jesús le está diciendo: yo sé que Jacob les dio esta agua a ustedes, pero esta agua no es para vida eterna. Yo te estoy diciendo que yo te voy a dar un agua de vida eterna. O sea, yo soy el agua, yo soy el verbo. Y lo dice San Juan 1:4. En él estaba la vida, él es la vida. Bueno, sigamos viendo. Entonces, dando a entender Jesús, repito, que Jacob solo les había dado un pozo de agua que sacia la sed externa, o sea, la sed del cuerpo natural, pero que no sacia la sed interna, la del alma. O sea que Jesús le estaba ofreciendo la vida eterna a esta mujer, pero ella no estaba entendiendo cómo el Señor le estaba hablando. La mujer samaritana le dice a Jesús: ok, dame de esa agua para que no venga hasta aquí a traerla. Otra vez la mujer no entiende lo que el Señor le está diciendo. Hermanos, el Señor había llegado a ese pozo con un propósito, pero la mujer no le entendía. La mujer vuelve a decirle: bueno, si tienes esa agua que tú dices, está bien, pues dámela para que así yo no tenga que venir desde mi casa hasta acá. Jesús no le estaba diciendo que le iba a dar un agua para que ella no volviera a tomar agua terrenal. La mujer no había entendido lo que Jesús le había dicho, ni quién le estaba hablando. Pero Jesús quería darle del agua de vida. Pero antes de eso, le dice que traiga a su marido. Antes de darle del agua de la vida, le dice: tráeme a tu marido. Lo cual usted sabe que ella dice: no tengo marido. Oh, cuando Jesús le revela su vida a la samaritana, era porque él quería que ella supiera que él conocía las cosas y que sabía lo que hablaba. Cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana: tú quieres del agua que yo tengo, aunque no estaba entendiendo, ella dijo: sí, dame de esa agua entonces, la que tú dices. Entonces el Señor le dice: trae a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Entonces el Señor le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque 5 has tenido, el que tienes ahora no es tuyo. Ahí Dios le estaba mostrando: yo soy Dios, conozco todas las cosas. Oiga esto, hermano, se le estaba revelando, porque la mujer nunca lo había visto al Señor, ni sabía quién era Él. Y ahí, cuando el Señor le revela las cosas a la samaritana de lo que ella había vivido, quién era ella, entonces, hermano, ella como que se quedó reaccionando, ¿verdad? Un poquito.
Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo a ella era que ella supiera que Jesús conocía las cosas y que sabía lo que Él estaba hablando cuando le estaba diciendo, yo te voy a dar agua de vida. Que le estaba diciendo a la mujer, ¿sabes qué? En palabras, como en señales, hey, yo tengo todo el poder y toda la autoridad de saberlo todo. ¡Wow! Porque te acabo de decir que has tenido 5 maridos y el que tiene no es el tuyo. Te lo acabo de revelar. Yo tengo todo el poder. Pero lo que Jesús quería, hermano, era realmente ordenar la vida desordenada que esta mujer estaba viviendo por muchos años. Porque el Señor la quería salvar. Pero como a todos nos pasa, ¿verdad? Cuando nos dicen la verdad, nos molestamos. Y queremos defendernos y, hermano, comenzamos a defendernos y a autojustificarnos. Porque ahí cuando el Señor la agarró, porque la mujer se les estaba como oponiendo. Y cuando el Señor le dijo lo de su marido, ¿verdad? Que no era su marido. Y le reveló, esta mujer se quedó como molesta. Porque la verdad a veces duele. Entonces la samaritana le contestó irónicamente. Aquí entra el problema, hermano, que yo vi. Entonces la mujer samaritana le contestó irónicamente y le dice, me parece que tú eres profeta. Queriendo darse el paquete que ella también tenía discernimiento. Y por eso le replicó, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. El Señor Jesús, hermano, le contesta que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¡Wow! Entonces la mujer pensó dentro de ella. Se puso a pensar dentro de ella. Este me quiere dar cátedras de adoración. Y me quiere apantallar que yo no sé las cosas profundas. Pues ahí le voy a hablar de cuando venga el que sabe todas las cosas, que es el Mesías. Él nos va a declarar todas las cosas. Y entonces ella le dijo al Señor. Ella pensó, aquí voy a agarrar a este hombre judío. A ver qué me va a decir cuando yo le diga que viene un Mesías, que Él sí nos va a enseñar todas las cosas. No Él que me está enseñando esto. Entonces ella le dijo a Jesús, sé que el Mesías viene, así como muy fufurufa, ¿verdad? Sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo, le dijo. Como quien dice, mira, tú me has dicho cosas verdades, y como ella estaba molesta por lo que le había hecho probablemente, y como ella era samaritana y él era judío, entonces ella no quería mucho aceptar las cosas del Señor y quería darse su paquete de que ella también conocía, porque le comenzó a hablar de la adoración, que aquí Jesús le fue bien claro, eso ya no va a estar, vamos a adorar, los que adoran en espíritu y en verdad. La mujer no sabía qué hacer y entonces le dice, pero mira, pero viene el Mesías, como que dice, nosotros sabemos del Mesías, el Mesías cuando venga, Él nos va a enseñar todas las cosas. La mujer dijo, aquí me lo agarré y mira, hermano, oiga esto. Y entonces Jesús le dice a la mujer, yo soy el que habla contigo. Oh my God, hermano. Yo soy el que habla contigo. ¿Cómo se quedaría esa mujer? El Señor la amaba. Pero esta mujer no entendía cómo Dios le estaba mostrando su misericordia. Y ella se puso a pelear con Él, a discutir con Él, hermano, de adoración, de esto y lo otro. Y ella le dice, es que estamos esperando al Mesías. Él sí nos va a decir todas las cosas. Y hermano, cuando el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Oh, hermano. Ahí fue quebrantada esa mujer. Dijo, oh, ¿se imagina, hermano? ¿Cuántas veces nosotros, como el apóstol Pablo, repudiamos el evangelio, no quisimos a Dios, no queríamos tener a Dios en nuestra noticia, rechazamos el evangelio pensando que estábamos en algo correcto, como Saulo de Tarso, pensando que siguiendo a la iglesia eso le agradaba a Dios? Nosotros pensábamos que rechazando el evangelio, la palabra de Dios, negando a Cristo, hermano, estábamos bien, hasta que un día se nos apareció el Señor en su misericordia y nos dijo, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Oh, Padre, tú eres Dios. Yo no sé cómo se le reveló Cristo a usted, hermano.
Yo no sé, pero a cada uno Dios nos trajo de una manera diferente. Pero Dios se reveló, ese Dios existente, ese verbo, esa vida, eso que ha existido siempre, tomó cuerpo, vino a morir, hermano, dejó su espíritu, su palabra aún vive y nos habla, nos ministra, está con nosotros y a cada instante nos dice: yo estoy contigo. ¿Se imagina usted el shock que esta mujer recibió cuando ella dijo: el Mesías nosotros lo estamos esperando? Ustedes creo que no saben nada del Mesías, ni enterados están, pero nosotros estamos esperando al Mesías. Y el Señor le dice: yo soy, otra vez usó, yo soy el que habla contigo. Oh, wow. Me recuerdo cuando una de las mujeres fue a buscar el cuerpo del Señor, creo que fue María. Y cuando ella llegó, hermano, buscando el cuerpo del Señor Jesús después de muerto, hermano, ella vio que la tumba estaba vacía y entonces vio a un personaje que estaba ahí y ella pensó que era el hortelano, o sea, el jardinero, y le dijo: Señor, por favor, dígame dónde se llevaron el cuerpo de Jesús. Y él le dice: no está aquí ya. Y entonces ella se pone triste y como que se quiere voltear y él le dice: María. Y cuando ella oye: María, oh Dios mío, la voz del Señor. Y cuando ella se voltea, le dice: Raboni. Oh, lo reconoció. ¿Por qué, hermano? Porque Dios permite manifestarse a nosotros, los seres humanos. Siento Dios se bajó para que nosotros pudiéramos verlo y contemplarlo y entender. Hermano, el mensaje es claro. Dios hasta el menos entendido, por decirlo así, le explica quién es Él. Si los pajaritos entienden, los animales, hermano, entienden, conocen al Señor. Dios es tan misericordioso que se nos reveló a nosotros. Y cuando esta mujer oye la voz del maestro que le dice: María, ella reconoció las palabras y le dijo: Maestro. ¡Wow! Y lo quería adorar. Usted sabe la historia. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado a ti para que dejes la forma de vivir? Porque Él es tu Dios, Él ha existido, Él es. Y voy a terminar diciendo en San Juan capítulo 7 y verso 37. Y dice el Señor así: el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz. ¿Se imagina ese día, hermano? Diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. En una gran fiesta importante, la fiesta de los judíos, hermano, importante. Jesús se pone de pie. No le importó hacer el ridículo. No le importó que lo sacaran de la reunión, que dijeran: ¿y este quién se cree tomando aquí la voz para hablar? Y dice la Biblia que, mire, dice: puesto en pie. Tal vez todos va de hablar, se imagina, todos va de platicar y de repente se para el Señor y dice que exclamó en alta voz. No fue así, calladito. En alta voz dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¡Wow! ¡Wow! Su poder, su autoridad. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Otra vez, agua viva. La palabra, el verbo, la viva. Agua viva. Él es la palabra. Él es el verbo. Él es el que nos da vida. El que vino a morir por nosotros. El que se nos reveló. ¿Cómo no le vamos a servir a ese Dios? ¿Cómo no lo vamos a adorar, hermano? Si Él ha hecho todo por nosotros. Esta mujer samaritana, cuando Él le dijo: yo soy el que habla contigo, haber dicho: oh, con razón, yo sentí algo tan fuerte en mi corazón. Y de ahí en adelante esa mujer cambió. Se rindió a los pies de Cristo y fue a predicarle, usted sabe, a su gente. Y fue una gran sierva de Dios, hermano. Pero Dios le mostró al verbo ahí, le mostró quién era Él. Así se va a mostrar a muchos. Así se está mostrando a ti. En esta pandemia, Dios dice: yo soy el que soy. Yo estoy ahí contigo. Yo no te voy a dejar.
pero muchas veces no lo sentimos, muchas veces sus señales no las miramos. Pero ahí está, el gran yo soy está con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Si no le has entregado tu vida a Cristo, entrégale tu corazón al Señor. Te ha estado buscando y te ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. ¿Qué más quieres? ¿O vas a ser como los judíos, que vino a ellos y lo rechazaron y lo crucificaron? No lo reconocieron hasta el día de hoy, lo están esperando y Él ya vino. ¿Te imaginas? Dígale al Señor ahí: gracias, Señor, por haberte revelado a mi vida. Yo creo en ti. Tú eres el Salvador de mi vida. ¿Qué estás esperando tú para regresar a los caminos de Dios? Tú que ya no te has congregado, que ya no te congregabas. Vamos, va a pasar esta pandemia. Tienes que buscar al Señor y regresar a un lugar a alabarle y adorarle y a servirle con todo tu corazón. Padre, gracias te damos por esas vidas que hoy están recibiendo tu nombre. Por esas vidas que hoy están diciendo: yo recibo a Jesús como mi Salvador. Padre, perdona sus pecados. Padre, por favor, apunta su nombre en el libro de la vida. Que hoy sepan de verdad quién eres tú. Tú has existido desde siempre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios y estaba con Dios, y el Verbo es Dios, es la palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Trae a aquellos que tienen que venir, Señor, que se han alejado de tus caminos, y que ellos hoy tomen esa decisión de seguirte hasta la eternidad, Padre. Y te pido por cada uno de mis hermanos que hemos oído esta palabra, para que estemos alegres, contentos, porque tú nos has rescatado. Y porque tú te sigues manifestando con cosas pequeñas, nos sigues diciendo: yo soy el gran yo soy, el todopoderoso. Yo soy el que tengo todo en control. Yo hice el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, los ángeles. Todo es hecho por mí y para mí, dice el Señor. Tenemos a un Dios que conoce todo, hermano, y que está con nosotros y por nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Recuérdense, estemos orando, estemos clamando. Y recuerdo a cada uno de ustedes, este domingo tenemos la Santa Cena. Así que tenga listo un juguito de uva por ahí. Si no tiene, pues, ¿verdad? Si puede salir a comprarlo o algo. Si no, pues aunque sea con algo agüita, pero mejor si tiene un juguito de uva, pero no es necesario. Y un panito para que compartamos la mesa del Señor este domingo a las 10 de la mañana. Recuérdele, pase la voz por favor a todos para que estemos preparados. Mañana a las 6 de la tarde, coinonía, ¿verdad? Estamos ahí, los niños, los maestros con los niños, alabando al Señor, glorificando al Señor por siempre. Hay que mantener a los niños con la palabra. Y a las 7 regresamos con el mensaje del Señor. Así que muchas bendiciones, mis amados hermanos. Como siempre les digo, los amamos, los apreciamos, les mandamos abrazos. Hermanos, los extrañamos un montonón. Pero bueno, Dios sabe hasta cuándo nos va a permitir estar acá. Pero bendito sea Dios, que ahí en su casa el Señor se revele, que ahí está el Señor, ahí está, hermano, hablándonos, manifestándose. Búsquelo y lo va a encontrar. Toque, Él va a abrir la puerta. Él quiere comunión, por eso nos metió a esta cuarentena, para que lo busquémoslo, salgamos renovados y nuevos. Bendiciones, los amamos, Cristo viene.